y aplicando el reactivo de Fehling. Entonces, de esa manera identificamos a los aldehídos químicamente. Ahora lo que nos interesa, ¿y cómo lo voy a nombrar, profe? Porque ya sé nombrar a los alcoholes, sé nombrar a los éteres, sé nombrar a las cetonas. Ahora toca los aldehídos. Entonces, hay que tomar en cuenta lo que hemos dicho hasta el día de hoy, que la prioridad siempre la tiene el grupo funcional. La prioridad la tiene justamente ese grupo de átomos que identifica a la función química. En este caso, chicos, hay que observar que el grupo funcional, por ser la prioridad, recuerda la prioridad, el grupo funcional CHO, al ser la prioridad y ver que después del CHO o antes del mismo no hay nada, fíjate bien, por este lado tendremos una cadena carbonada, pero después de él, o visto desde la prioridad, antes de él no hay nada de carbonos presentes, podríamos decir que es en él donde comienza la cadena carbonada. Es en el grupo funcional donde va a iniciar la cadena principal. ¿Por qué? Porque después de él o antes de él, si lo quieres ver así por ser la prioridad, ya no hay nada. Como ya no hay nada, él tiene que valer la posición número 1. Es por esa razón que se observa que el grupo funcional, al ser la prioridad, es el inicio de la cadena carbonada. Por lo tanto, por ahí comenzamos la numeración y a la hora de nombrar, escribiremos los radicales seguido de la cadena carbonada, terminado en al. Profe, ¿y la numeración? Porque usted siempre ponía la numeración de la función orgánica, ¿no? Por ejemplo, decíamos 2-hexanol, decíamos 2-pentanona. Profe, ¿dónde está el grupo funcional? ¿Dónde está su posición? Es que en este caso, cachimbo, si te he dicho que gracias a él es el inicio de la cadena carbonada, siempre la función aldehído, el grupo funcional formil, llevará la posición número 1. Por lo tanto, como siempre llevará la posición número 1, no será necesario colocar su numeración. Por esa razón, ponemos los radicales seguido de la cadena y la terminación al. Por ejemplo, desarrollemos esta cadena principal, donde por topología vamos a ver cuál es la secuencia de la cadena más importante. Tomando en cuenta lo que te acabo de decir, el grupo funcional es la prioridad y por ser el CHO, el carbono de donde comienza todo, por ser la prioridad, la función, entonces podríamos decir, cachimbo, que él ya es el carbono número 1. Y a partir de él empezamos a buscar la cadena más larga. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y me planto ahí. Profe, puedo seguir de largo, 7 y 8, puedo ir hacia abajo, 7 y 8. Sea el camino que tome, el resultado va a ser el mismo, porque todo lo que está detrás de ella no va a cambiar y lo que está después de ella también va a ser lo mismo. Por lo tanto, da lo mismo irme por arriba que irme por abajo. Lo que sí, el carbono 1 se lo lleva el grupo funcional por ser la prioridad. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sobrantes serían nuestros radicales. Radical de un carbono metil. Acá también radical de un carbono metil. Profesor, por acá radical de 2 carbonos etil. Listo. Y a la hora de nombrar, nombro los radicales por orden alfabético. Tengo al metil,
tengo al etil. El etil está primero en el carbono 6. En el 6 está el etil. Luego también que tengo que en el 3 y en el 5 hay 2 metiles. Por eso decimos dimetil. Y para la cadena de 8 carbonos, la cadena principal es el octano, porque se trata de un alcano. Cambio la O por la terminación al y estaríamos hablando de octanal. Y esa viene a ser la cadena carbonada en mención. Simbología entre número y palabra guión, entre número, palabra, guión, entre número y número, coma, entre número, palabra, guión, y entre palabras no se coloca nada. Profesor, y la numeración del grupo funcional no es necesario, porque siempre va a llevar la posición número 1. Profe, cadena de 8, octano, por ser un alcano en la cadena principal, pero bajo la terminación al estaríamos hablando del octanal. Como puedes darte cuenta, este aldehído se ha nombrado como lo sabemos hacer, como lo hemos trabajado en los alcoholes, como lo hemos trabajado en las cetonas. Entonces solamente que hay que manejar la terminación. En alcohol era ol, en la cetona era ona, se indicaba la posición, eso sí, y en el aldehído será al, solo que acá la posición no se menciona, a raíz de que siempre va a ser el carbono número 1. Por lo tanto, nombramos así nuestros aldehídos ramificados y veríamos otro ejemplo al respecto. Bien, muchachos, entonces como un segundo ejemplo podemos apreciar lo siguiente. Tenemos la cadena carbonada aquí, recordando lo que te acabo de decir, que siempre el grupo funcional representa el carbono número 1. Si esto es verdad, él representa el número 1, entonces buscamos el camino más largo, porque recuerda, buscamos la cadena con mayor número de carbonos. Entonces, si esto es verdad y él es el número 1, acá sería el 2, acá sería el 3, nos conviene por acá 4, 5, 6, 7, 8 y 9, siempre buscando la cadena más larga, donde el grupo funcional es el que representa el carbono número 1. Recuerda que tiene la prioridad el grupo funcional. Profe, todos los carbonos sobrantes los denominamos radicales. Él sería un metil, él también vendría a ser un metil, y toda esta estructura en forma de T ya la conocemos de lo que hemos nombrado hidrocarburos. Esto vendría a ser el isopropil, porque existen 1, 2 y 3 carbonos. Entonces, en vista de ello, profe, nombramos los radicales por orden alfabético. Entonces tendríamos en el isopropil y los metiles, la I está primero. En el carbono 3 tengo al isopropil. Luego, profe, podemos apreciar que en los carbonos 5 y 7 tenemos 2 metiles para una cadena de 9 carbonos, que sería un alcano conocido como nonano. Como se trata de un aldehído, cambiamos el O por al y sería nonanal. De tal manera que entre número y palabra guión, entre número, palabra guión, entre número y número coma, entre número, palabra guión y entre palabras no va nada. Y este sería el nombre de nuestro aldehído. Como puedes apreciar, no colocamos numeración. ¿Por qué? Porque simplemente siempre se va a encontrar en el carbono número 1. Entonces, de esta manera mencionamos a nuestro aldehído: 3 isopropil, 5,7 dimetil, nonanal. Entonces, en base a ello, cachimbo, ya tenemos la nomenclatura de los aldehídos. ¿Qué nos faltaría ver? Bueno, el caso de trabajar con varias funciones oxigenadas en simultáneo. Como ya verás
hemos aprendido hasta 4 funciones oxigenadas. Tenemos el aldehído, tenemos la cetona, tenemos el alcohol y tenemos el éter. Entonces, ante ello, simplemente, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a darle como prioridad al aldehído y en base a eso, simplemente las demás funciones pasarían a ser ramificaciones o radicales, de tal manera que si el grupo funcional aldehído, en este caso el formil, es el que manda, simplemente el grupo funcional de la cetona pasaría a llamarse oxo, el grupo funcional del alcohol pasaría a llamarse hidroxi y el grupo funcional del éter pasaría a llamarse oxi, de tal manera que ahí a la hora de mencionar los mencionaremos con sus nombres alternos, con sus nombres ya vistos como complementos de la cadena principal. Recuerda que la prioridad en un polifuncional visto desde aldehído, cetona, alcohol y éter, la prioridad la tiene el aldehído. Entonces, basado en ello, miramos por acá esta estructura. Como puedes ver acá, cachimbo, esta estructura tiene al grupo formil, tenemos al grupo oxi y tenemos al grupo hidroxi. Como puedes apreciar aquí, uno de ellos debe tener la prioridad. ¿Y la prioridad quién la va a tener? El grupo funcional formil, el aldehído. Entonces, como el aldehído va a tener la prioridad, simplemente, ¿qué diríamos? Que él es el carbono número 1. Y a partir de él, seguimos con la secuencia buscando el camino más largo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nuevamente, 9 carbonos. Pero lo curioso, cachimbo, señoritas jóvenes, es que en este caso, simplemente las funciones oxigenadas adicionales pasarán a ser ramificaciones, donde él, como tiene el grupo funcional oxi y viene de un carbono, lo denominaríamos metoxi, tal como lo vimos en éter, y él, que deriva de un alcohol, lo llamaríamos hidroxi. ¿Por qué razón, profe? Porque simplemente la prioridad la tiene el grupo funcional formil. Este radical ya lo conocemos, él vendría a llamarse metil. Y lo nombramos todo por orden alfabético. Entre metoxi, metil e hidroxi, el hidroxi está primero. Entonces sería, en el 7 tengo un hidroxi, en el 7 tengo un hidroxi. Luego, por orden alfabético, metil está primero, en el 6 tengo un metil, profe, luego en el 4 tengo un metoxi, para una cadena de 9, que sería nonano, pero como es aldehído, terminación al, sería nonanal. Y de esa manera hemos nombrado nuestra función oxigenada, entre número y palabra guión, número y palabra guión, número y palabra guión, y entre palabras no colocamos nada. Entonces el nombre del compuesto sería 7 hidroxi, 6 metil, 4 metoxi, nonanal. Como puedes apreciar ahí, cachimbo, entre varias funciones oxigenadas, el aldehído toma la prioridad, el grupo formil toma la prioridad y el resto pasa a ser ramificaciones, pasan a ser radicales. En este ejemplito de acá podríamos aplicar lo mismo. Si puedes apreciar aquí, tenemos al grupo carbonilo de la cetona, tenemos al grupo formil del aldehído y tenemos al grupo hidroxi del alcohol. ¿Quién tiene la prioridad, profe? En este caso, nuevamente lo tendrá el grupo formil, el grupo del aldehído. Él será el número 1 porque con él se prioriza según la polifuncionalidad y tendríamos buscando la cadena más larga. 2, 3, 4, 5. Recuerda que él es un carbono. 6, 7 y 8. De tal manera que él, como es una función que ha pasado a ser
degradada pasaría a llamarse hidroxi. Todos lo conocemos, sería el metil. De igual manera sería el metil. Y profe, en el caso del carbono 6 unido al oxígeno, esto me recuerda a una cetona. Exacto, pero como ha sido degradada frente al formil, pasaría a llamarse oxo. Recuerda que la cetona, cuando pierde jerarquía, recibe el nombre de oxo. Y lo nombramos por orden alfabético. Entonces, ¿qué tendríamos por aquí? Simplemente por orden alfabético, primero estaría el hidroxi. Entonces tendríamos 2-hidroxi. ¿De acuerdo? Tendríamos 2-hidroxi. Luego tendríamos 4 y 5. Profe, hay 2 metiles. Dimetil. Luego tenemos el oxo, la letra O, 6-oxo. Y la cadena cachimbo es de 8, octano. Entonces sería octanal. Octanal, terminación al. Y colocamos la simbología entre número y palabra guión, entre número, coma, entre número, palabra, guión, y entre palabras no se coloca nada, y este sería el nombre de nuestro compuesto oxigenado. El 2-hidroxi, 4,5 dimetil, 6-oxo-octanal. Como puedes apreciar aquí, profe, el hidroxi del alcohol y el oxo de la acetona han pasado a nombrarse como radicales, de tal manera que la prioridad la tiene el grupo funcional formil. Entonces, en los aldehídos, si yo lo voy a trabajar con polifuncionales, el aldehído es el que marca la prioridad. ¿Ok, muchachos? Entonces, en vista de ello, ya hemos visto cómo nombrar a los aldehídos ramificados. Para terminar esta parte de aldehídos, solamente habría que hacer un paralelo entre la nomenclatura IUPAC y la nomenclatura común de los aldehídos para los 5 primeros carbonos. Muchas veces por ahí hemos hablado de formol, porque justamente, profe, usted me dijo que era el metanal disuelto en agua. Pero por ahí de repente dirás, ¿qué tiene que ver metanal con formol? Y es que en su nomenclatura común se usaba mencionar estos prefijos que aprecias aquí, cachimbo, pero seguido de la palabra aldehído. O sea, decir formaldehído, acetaldehído, propionaldehído, butiraldehído, valeraldehído. Pero que en IUPAC toman los prefijos met, et, prop, but, pen, como tú sabes hacerlo, y que solamente es metanal, etanal, propanal, butanal, pentanal. O sea, lo que en IUPAC se conoce con la terminación al, en la común es form, acet, propión, butir, valer, pero terminado en la palabra aldehído para los 5 primeros carbonos. Por ejemplo, tenemos a esta estructura pequeña que, como tiene 2 carbonos y es un aldehído, en IUPAC tú le llamarás etanal, pero si tú aplicas el criterio de la nomenclatura común, el prefijo es acet, con la terminación aldehído sería acetaldehído. De tal manera que decir acetaldehído o decir etanal es lo mismo, sigue siendo el mismo aldehído, solo que uno está en nomenclatura IUPAC y el otro está en la nomenclatura común. Entonces, muchachos, esto para cuando querramos comparar cadenas pequeñas, porque es lo que corresponde a cadenas más desarrolladas, donde ya hay presencia de ramificaciones e inclusive polifuncionales, varias funciones al mismo tiempo, conviene aplicar el sistema IUPAC y no el común, como lo estamos mencionando para cadenas cortas. Si eso te quedó claro en los aldehídos, cuando toquemos ácidos carboxílicos será muy similar
su desarrollo. Bien, amigos de Logical, entonces hemos conocido el día de hoy lo que son los aldehídos, las propiedades que tienen, tanto las reacciones de reducción como oxidación. Ya sabes, hemos mencionado algo interesante, que el aldehído tiene una cualidad oxidante reductora, ¿no? Puede oxidarse como también puede reducirse, formando ácidos carboxílicos y formando alcoholes primarios respectivamente. También hemos visto la forma de cómo nombrarlos y por ahí vincularlos hacia el plano de la medicina. Por lo tanto, chicos, estamos avanzando con las funciones oxigenadas y con los aldehídos hemos cumplido por el día de hoy. Así que síguenos acompañándonos aquí en Logical, sigue visitando nuestra página de YouTube, de Facebook, síguenos dando like, que tenemos muchas mejoras para ti y nuevos videos que te ayudarán en tu crecimiento académico. Así que nos vemos la próxima, muchachos.